A continuación, desde la Iglesia Bautista Bendición, la predicación de la Palabra de Dios. Señor, nos postramos ante ti, nos inclinamos y nos arrodillamos para adorarte porque tú eres Dios y clamamos porque tu presencia sea notoria aquí entre nosotros, que tu Espíritu Santo se mueva con libertad, que nos hable a cada uno y a cada una conforme a las necesidades de nuestro corazón. Bendice tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Mensaje de hoy lleva por título podría salir en la pantalla, pero es: ¿se puede perder la salvación? Es una pregunta que mucha gente se hace, muchos creyentes se hacen, y de hecho hay algunas denominaciones, fundamentalmente de tendencia pentecostal, que hablan de que la salvación se puede perder, sobre todo inspirándose en un versículo muy conocido que dice: el que persevere hasta el fin, el que persevere hasta el final, este será salvo. ¿Por qué este mensaje? Pues fijaros, en la Buena Semilla del 11 de junio del año 2021, lo conservé porque empezaba así: La Buena Semilla, 11 de junio 2021. Álvaro y Jorge son cristianos, pero a Álvaro le preocupa la idea de perder su fe y, como consecuencia, su salvación. Jorge, por su parte, está totalmente seguro de su salvación. Vive tranquilo. Un día trató de explicar esto a su amigo, quien le preguntó sorprendido: ¿cómo puedes estar tan seguro? ¿Y si mañana haces una locura? Y esta pregunta me invitó a tener el mensaje de esta mañana sobre si se puede perder la salvación. Vamos a comenzar con la lectura de Juan 10, 27 y 28. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. La respuesta que Álvaro le dio a Jorge es: yo estoy seguro de la salvación porque la salvación no depende de mí, no depende de mis obras. La salvación, según Efesios 2, 8, 9, es por gracia, es por medio de la fe, y esto no es de nosotros, sino que es un don de Dios, pero no es por obras, no es por nuestras obras para que nadie se gloríe. Amén. Bien, fijaros que también Juan comienza su evangelio de una manera muy interesante, que dice en el versículo 12 del capítulo 1: a todos los que le recibieron, al Señor Jesús, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, ¿verdad? Y Romanos 8, versículos 16 y 17, nos va a decir que el Espíritu Santo es el que da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Es decir, si dependiera de nosotros la salvación, podríamos tener temor a perderla haciendo una locura, cometiendo algún pecado o de alguna otra forma, pero al no depender de nosotros la salvación, sino depender del propio Dios, vamos a llegar a la conclusión, como después veremos, que la salvación no se puede perder. Entonces, ¿por qué la Biblia habla de la apostasía? ¿Por qué la Biblia habla de creyentes reprobados en cuanto a la fe? ¿O de por qué la Biblia habla de creyentes que han vuelto al mundo? No que se den la vuelta al mundo, sino que han vuelto al mundo. Bien, vamos a ver en primer lugar qué dice la Biblia en algunos pasajes sobre la apostasía. Pablo
Pablo le escribe a Timoteo, en primera de Timoteo 4:1, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. También la Biblia nos enseña en 2 de Tesalonicenses 2:3 que antes de la segunda venida de Cristo, es decir, que la segunda venida de Cristo no se producirá hasta después de que haya apostasía. En 2 de Tesalonicenses 2:3, que ahora aparecerá en la pantalla, si tienes la bondad, Lucía, 2 de Tesalonicenses, ¿no tenemos ese versículo? 2 de Tesalonicenses 2:3. Pues como no tenemos el versículo en pantalla, vamos a la palabra de Dios en papel y vamos a ver qué nos dice 2 de Tesalonicenses 2:3. Nos dice así, dice, nadie os engañe en ninguna manera, pues no vendrá sin que antes venga la apostasía. Está refiriéndose a la segunda venida de Cristo el Señor, y dice que esta segunda venida de Cristo no se producirá, y insiste, nadie os engañe en ninguna manera, pues no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. El hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Qué es apostatar? ¿Qué es apostatar? Apostatar es renegar de la fe de Cristo, es renunciar de la fe de Cristo de una manera formal y pública. Son muy famosas las apostasías que hubo durante la persecución de los cristianos en el Imperio Romano. Los cristianos en aquel entonces se jugaban la vida. Allí estaba Nerón, y Nerón no era cosa fácil, ¿no? Entonces muchos cristianos, para no perder la vida, apostataron de la fe, renegaron de la fe. Más recientemente, con el Tribunal de la Inquisición Española, un tribunal católico, quemaba en la hoguera a aquellos que no fueran católicos, y había ya en aquel entonces, como Cipriano de Valera o Casiodoro de Reina, había ya creyentes en España que se vieron obligados, algunos a apostatar y otros, como estos que os decía, a huir de España, a marcharse de España, porque también se estaban jugando el ser quemados en la hoguera, pero es verdad que algunos apostataron, ¿no? Y fijaros que la Biblia, la palabra de Dios, habla de apostasía en los postreros tiempos, y nos advierte y nos previene muy claramente contra la apostasía en Hebreos 3, versículos 12 y 13, que dice, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Es decir, la palabra de Dios nos previene contra la apostasía. Tenemos otro grupo que son los reprobados o descalificados en cuanto a la fe. Reprobados o descalificados en cuanto a la fe. Fijaros, 2 de Corintios 13:5 nos pide que nos examinemos a nosotros mismos, que nos examinemos a nosotras mismas para ver si estamos en la fe, estamos caminando en la fe, estamos andando en la fe, o si estamos reprobados, estamos descalificados en cuanto a la fe. Fijaros un versículo muy interesante que lo conocí a través de nuestro hermano Daniel Pérez y que dice lo siguiente, 2 de Corintios 13:5. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Con una claridad meridiana, el apóstol Juan, en 1 de Juan 4, del 1 al 3,
habla de un tipo de reprobación. Y fijaros lo que dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced al Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Nosotros adoramos a Dios hecho hombre, al Verbo encarnado, a Jesús, Dios y hombre a la vez. Pero si alguien dice que Jesús no ha venido en carne, que no es Dios y hombre a la vez, ese es el espíritu del anticristo. A ese no creáis. Otra causa de desviarse de la fe tiene que ver con la intelectualidad y con la falsa ciencia, según le dice Pablo a Timoteo. La ciencia es buena, muy buena, cuando se utiliza para el progreso y el bienestar de la humanidad. Pero la ciencia es terrible cuando se utiliza para el mal. Fijaros lo que dice Primera de Timoteo 6, 20 y 21. Primera de Timoteo 6, 20, 21. Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual profesando algunos se desviaron de la fe. Se desviaron de la fe. La gracia sea contigo, amén. No sé si habéis oído hablar de una famosa novela de terror gótico, Dr. Jekyll y Mr. Hyde. ¿Os suena algo de esto? Escrita por un tal Stevenson allá por el año 1886. Esto es un librito corto. Y el Dr. Jekyll era un famoso científico que inventó una poción que cuando tomaba esa poción se convertía en Mr. Hyde, que era un terrible asesino, un auténtico killer, un verdadero asesino, y que también ha sido llevado al cine, pero la novela termina como que el Dr. Jekyll tuvo que matarse él para poder acabar con Mr. Hyde, ¿no? Tuvo que quitarse la vida para que pudiera terminar Mr. Hyde, ¿no? La falsa ciencia, la mala ciencia, nos puede desviar de la fe, ¿no? Otro problema a la hora de seguir al Señor con perseverancia, con constancia, con tenacidad, con ahínco incluso, lo tenemos en la vuelta al mundo, pero no en 80 días, sino en volver a los apetitos del mundo, a los gustos del mundo. Y es paradigmático, es un buen ejemplo el caso de Demas. Demas aparece 3 veces, solamente 3 veces en la palabra de Dios. La primera vez que aparece Demas está en Filemón 23. Filemón solo tiene un capítulo, versículo 23. Fijaros lo que dice. Te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús. Y el siguiente. Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús. Y el 24. Marcos, Aristarco, fijaros en este nombre. Demas y Lucas, mis colaboradores, son los que envían saludos a la iglesia. Después vuelve a aparecer en Colosenses 4:14. Vamos a ver lo que nos dice la palabra de Dios. Os saluda Lucas, el médico amado, y Demas. Y vuelve a aparecer Demas una tercera vez en la palabra de Dios, concretamente en 2 de Timoteo 4, versículos 9 y 10, en el que Pablo escribe a Timoteo: procura venir pronto a verme,
porque Demas me ha desamparado amando este mundo. El apóstol Juan nos previene de la vuelta al mundo, de la vuelta al mundo, del amor al mundo realmente, en Primera de Juan, capítulo 2, versículos del 15 al 17, que dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y he oído a gente, a hermanos, a cristianos de muchos años decir: es que no siento el amor del Padre. No siento el amor de Dios en mi vida. Yo no siento ese amor dentro de mí. Y la pregunta que hay que hacer a esos hermanos es: ¿estás amando al mundo? ¿Estás pensando en un descapotable, en una chica, en un chico, en un piso, en no sé qué? Porque si amas al mundo, el amor del Padre no está en ti. Si estás amando el mundo, el amor del Padre no está en ti. Hace años, 10, 15, 20 años quizá, llegué con un poco de anticipación al culto de oración de la Iglesia Buen Pastor de Madrid, y sentado en un banco al final de la iglesia, casi ahí en un rinconcito, había un hombre de origen colombiano, tío con una facha impresionante, 1,90, muy grande, y este hombre lloraba, lloraba y lloraba desconsoladamente. Cuando ya terminó un poco su llanto, me acerqué a él: hermano, ¿qué te pasa? ¿Algún problema? ¿En qué te puedo servir? ¿En qué te puedo ayudar? Y entre sollozos él contaba la siguiente experiencia vital. Yo era creyente, tenía una familia con mi mujer y mis hijos pequeñitos, pero me enamoré de otra mujer. Dejé mi casa, dejé mi mujer, dejé mis hijos y me fui a vivir con la mujer de la que me había enamorado. Pasaron años y ella a su vez se enamoró de otro hombre y me dejó. Intenté volver a mi casa, con mi esposa, con mis hijos, pero mi esposa había rehecho su vida con otro hombre y mis hijos me repudiaron. No me querían. Yo les había abandonado a mi esposa y les había abandonado a ellos. El Señor ha tocado mi corazón y vuelvo a Él otra vez. ¿Pero a qué precio? ¿A qué precio? Y decía que el Señor nos tenga que hablar tan fuerte como me habló a mí. El Señor nos restaura, el Señor nos perdona. Hablaba alguien que le iba al presentar el culto, que 1000 veces caemos y 1001 veces el Señor nos levanta, ¿verdad? Ahora, tan solo, y esto es un matiz, la Biblia habla de un pecado imperdonable, que es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Supongo que habéis oído hablar de la blasfemia contra el Espíritu Santo, pero me voy a detener aquí un instante porque hay mucha gente que habla de la blasfemia contra el Espíritu Santo, pero no sabemos bien qué es. Entonces vamos a intentar repasar este punto haciendo un inciso, ¿no? Fijaros, la blasfemia contra el Espíritu Santo, ese pecado imperdonable, se puede ver, por ejemplo, en Mateo, capítulo 12, 22, 24. Mateo 12, 22 a 24, fue traído a Jesús, el Señor, un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó, de tal manera que el ciego veía y, aunque era mudo, hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía:
¿Será este aquel hijo de David? ¿Será el Mesías? Empezaba a preguntarse la gente. Mas los fariseos, al oírlo, decían: este no echa fuera a los demonios, sino por Beelzebú, príncipe de los demonios. La blasfemia contra el Espíritu Santo, en primer lugar, es atribuir a Satanás lo que es de Dios. Los fariseos están atribuyendo a Satanás lo que es la obra de Dios, lo que es la gloria de Dios, lo que es el poder de Dios, y están diciendo: Jesús echa a los demonios por Beelzebú, por el príncipe de los demonios, ¿no? Fijaros los versículos 30 del mismo capítulo, Mateo 12, versículos 31 y 32, dice: por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero el que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Y decíamos, blasfemamos contra el Espíritu Santo de Dios cuando atribuimos al demonio las obras que son de Dios. En tal caso, el corazón se niega a arrepentirse. A pesar de la convicción de pecado, el corazón se niega a arrepentirse, y al rechazar el arrepentimiento se cierra la vía del perdón. Esto es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Pero volviendo ahora a las cosas que nos alejan de Dios, que nos desvían de la fe, fijaros a modo de resumen lo que dice Primera de Corintios 16, 22, que para mí esto es clave. El que no amare, es Primera de Corintios 16, 22, lo tenéis aquí en pantalla. Si veis bien, el que no amare al Señor Jesucristo, el cristiano, la cristiana que no ame al Señor Jesucristo, sea anatema, que es una palabra un poco rara, no utilizada en nuestro lenguaje habitual, en nuestro lenguaje normal. Anatema significa maldito, significa condenado. El que no ame al Señor Jesucristo, la que no ame al Señor Jesucristo, sea anatema, sea maldita, sea condenada. Bien, ahora vamos a hablar de la verdadera conversión. La fe auténtica, la fe genuina, la fe sincera, la fe viva de la que habla Santiago, trata de que Jesucristo murió por nuestros pecados y de que Dios nos regala la salvación. El versículo súper conocido, Romanos 6:23, la paga del pecado es la muerte, pero la dádiva de Dios, el don de Dios, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. O como conocéis perfectamente en Efesios 2, 8, 9, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es una cosa vuestra, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, diciendo: yo soy tan bueno, fíjate cuántas buenas obras hago, ¿de acuerdo? Bueno. Ahora, la verdadera conversión exige verdadero arrepentimiento. El Señor Jesús lo dice claramente en Lucas 13:3 y 13:5. Os digo, y son palabras del Señor, os digo, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. La verdadera conversión exige un arrepentimiento de corazón, arrepentimiento genuino, arrepentimiento de verdad. Eso es fundamental, ¿no? La verdadera conversión exige recibir a Jesucristo como nuestro Salvador, como nuestro Señor, según podemos leer en Juan 1, 12 y 13. A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. El nuevo nacimiento, la nueva vida en Cristo, es algo sobrenatural, es algo espiritual. Hay que arrepentirse de todo corazón. Hay que recibir a Jesús
como Salvador y como Señor. Y esta conversión, este nuevo nacimiento, esta nueva vida, exige también un cambio de vida, como vemos en Efesios 4, 22 a 24. En cuanto a vuestra pasada manera de vivir, en cuanto a vuestra vida antigua, en cuanto a vuestra vida en la carne, conforme al hombre natural, conforme a la mujer natural, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y vestíos del nuevo hombre creado según Dios. Es sobrenatural, no es algo natural, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. La verdadera conversión exige frutos dignos de arrepentimiento que se caracterizan por fundamentalmente dos cosas. La primera es confesar y proclamar el nombre de Cristo. Y así nos lo dice Romanos 10, versículos 9 y 10 y 13, que dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y el versículo 13 dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Una verdadera conversión, una salvación, se caracteriza por invocar, por proclamar, por manifestar el nombre del Señor, darle a Él gloria. Y también hay que reflejar hacia el exterior, hay que reflejar de dentro para afuera ese cambio mediante el fruto del Espíritu Santo que tenemos en Gálatas 5, 22, 23. El fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Entonces, fíjate, ponte el termómetro. No sé dónde te sueles poner el termómetro, pero póntelo ahora, mentalmente. Ponte el termómetro mentalmente. ¿Qué temperatura tengo reflejando el fruto del Espíritu Santo en cuanto al amor? ¿Qué temperatura tengo reflejando el fruto del Espíritu Santo en cuanto al gozo, en cuanto a la paz, en cuanto a la paciencia, en cuanto a la bondad? Porque llegué a escuchar a gente que decía que es que yo era más buena, o más bueno, más bondadoso, más bondadosa, antes de convertirme que después de convertirme. Digo, bueno, ¿y entonces cómo ha obrado el Espíritu Santo en tu vida o en tu corazón? ¿Cómo ha obrado? ¿De qué manera ha obrado? ¿En qué fruto andas metida? No, pero no os riáis, porque en cuanto a la paciencia, Dios prueba la paciencia de los cristianos conduciendo por Madrid capital, me refiero, ¿eh? O sea, que tomar nota, ¿eh? La seguridad de la salvación y la vida eterna. Leamos otra vez Juan 10, 27 y 28, que casi he conseguido que os lo aprendáis. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. ¿Cuál es nuestra parte? En estos dos versículos, ¿cuál es nuestra parte? Nuestra parte es oír su voz y seguir al Señor. Oír la voz del Señor, en primer lugar, a través de su palabra. Como dice Juan 5:24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, porque ha pasado de muerte a vida. Pero fijaros cómo empieza, el que oye mi palabra y cree al que me envió, ¿no? O como dice el Salmo 119:9, en un versículo principalmente dirigido a los jóvenes, que aquí estáis muchos,
¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. O el Salmo 119:11 que dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen, ¿no? También el Señor nos habla, si miramos Job 33:14, que es un versículo que no es tan conocido, pero que se utiliza mucho, hablamos entre nosotros los creyentes, es que Dios nos habla de muchas maneras. ¿Habéis oído esto? Dios nos habla de muchas maneras. Fijaros de dónde sale este versículo, de Job 33:14, que dice, sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Dios nos habla de muchas maneras, pero el hombre no entiende, ¿no? Dios nos habla a través de las circunstancias que atravesamos en la vida y por supuesto nos habla por medio de las personas que pone a nuestro alrededor, nuestra esposa, nuestro esposo, nuestros hijos, nuestros padres, nuestros hermanos, nuestro pastor, nuestros compañeros de trabajo, etcétera, etcétera. Estas personas nos hablan y tenemos que discernir del siguiente modo. Primero, saber si lo que nos está diciendo es de Dios, o sea, es conforme a la palabra de Dios. Es coherente con la palabra de Dios, ¿no? Y segundo, si lo que nos dicen promueve nuestra fe, nuestra esperanza y nuestro amor hacia Dios y hacia el prójimo. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Seguir al Señor, esta mañana lo hablábamos en el estudio bíblico, aquí el estudio bíblico es de 10 a 11 por si a alguien le interesa, y estamos comenzando el libro del Evangelio de Marcos, ¿no? Oyen mi voz y me siguen. Y esto ya sabemos que seguir al Señor es negarse a uno mismo, tomar su cruz y caminar detrás de Él, pensar como Cristo, sentir como Cristo, hablar como Cristo, vivir como Cristo. Eso es seguir a Jesús, ¿no? Hablaban de tomar su cruz, no es tomar la cruz de Cristo, es tomar su cruz, todo lo que podamos sufrir en el nombre del Señor. Tomar la cruz no son los sufrimientos normales que tiene cualquier persona, una enfermedad, o el que te despidan del trabajo, o el que te lleves más con tu vecino, con tu vecina o con alguien de la familia. Tomar la cruz es lo que yo sufro en nombre del Señor, ¿no? A mí no me gusta poner ejemplos personales, pero yo contaba una vez que fui destinado a trabajar en la Delegación de Hacienda de Cáceres con perdón, y como me dedicaba a hablarles del Señor a los compañeros de trabajo, pues recibí dos motes, dos calificativos, ¿no? Uno es que me llamaban el Biblias, ¿no? Y el otro era mucho peor, me llamaban la monja. Entonces, son sufrimientos en el nombre del Señor, lo que haces por Cristo Jesús, ¿no? Y esto es tomar la cruz, ¿no? Si te privas de algo, si ayunas, si oras, si bendices, si te sacrificas, ¿no? Entonces estás llevando la cruz de Cristo en el nombre del Señor. Nuestra parte es oír su voz y seguirle. ¿Y cuál es la parte del Señor? ¿Cuál es la parte de Dios? La parte de Dios es: yo les doy vida eterna. Yo les doy vida eterna, dice Dios, dice el Señor, y yo les doy, mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y yo les doy vida eterna, ¿no? ¿Eterna qué significa? Significa que no tiene fin, ¿no? Significa que es interminable, pero también eterna significa que no se puede perder. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y yo le doy vida eterna, vida que no se puede perder. Y no perecerán jamás. No perecerán jamás. ¿Qué palabra de estas es lo que no entendemos? No perecer jamás. Es la promesa de Dios, es la parte de Dios, ¿no? El problema es que a veces en vez de ser ovejas, parecemos cabras locas, ¿no? En nuestro peregrinaje, en nuestro camino del Señor, en vez de ovejas somos cabras, ¿no? Fijaros que cuando
la palabra de Dios dice, nadie las arrebatará de mi mano. Ese nadie es nadie. Nadie las arrebatará de mi mano, ¿no? El Señor lucha por nosotros, el Señor pelea la buena batalla junto a nosotros. Acordaos de Éxodo 14, del 11 al 15. Están los israelitas, nosotros espiritualmente descendemos, somos descendientes del pueblo de Israel, del pueblo de Dios espiritualmente, aunque no seamos semitas, no seamos hebreos, no somos israelitas en cuanto a la raza, en cuanto a la etnia, pero espiritualmente somos descendientes del pueblo de Israel, del pueblo de Dios. Fijaros que están saliendo de Egipto los israelitas y empiezan ya desde el minuto 1 a contender con Moisés, el siervo de Dios. Y le dijeron a Moisés, ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Y fijaros lo que Moisés dijo al pueblo, que esto es lo importante para nuestras vidas, lo importante para nosotros. Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que el Señor, la salvación que Yahvé hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto nunca más para siempre los veréis. Yahvé Dios, el Señor, peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Nuestro Dios luchará por nosotros, defenderá nuestra salvación. Él es quien lucha, Él es quien pelea. Y fijaros cómo dice, entonces Yahvé dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Dile a los hijos de Israel que marchen. Marchemos, hermanas, marchemos, no nos quedemos parados. Él es quien pelea por nosotros. Dios es el que está luchando a nuestro favor, el que está luchando por nosotros. No temamos, marchemos. Y recordemos también lo que dice Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículos 2 y 3. Cuando cenaban, como el diablo ya había puesto, no, esto no es lo que yo quiero, Juan 14, versículos 2 y 3. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Amén. Estas son, y fijaros lo que al respecto habla Números 23, 19, en un versículo súper conocido. Todo lo que estamos hablando aquí es palabra de Dios, no es palabra de Nacho ni de ningún hombre, es palabra de Dios. Y Números 23, 19, si lo encontramos y sale en la pantalla, Números 23, 19, dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dijo y no lo hará, promete y no lo cumplirá. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Estamos hablando de palabra de Dios, no de palabra de hombre, ¿verdad? Muy bien, llegamos a la aplicación práctica de este mensaje. Para tener salvación eterna, lo primero que tienes que estar seguro es que eres de Cristo, porque si no vamos mal. Pero lo primero que tienes que estar seguro es que eres de Cristo, ¿no? Es decir, que has nacido de nuevo, que tu conversión es genuina, es auténtica, es de verdad. Lo segundo, tienes que estar prevenido, preparado contra las acechanzas del mundo, del demonio y de la carne, que eso también lo hemos visto. Y lo tercero es confiar en quien te salva. Quien te salvas no eres tú misma, no eres tú mismo, tú no te salvas. Quien te salva es el único y sabio Dios, el Todopoderoso, ¿verdad?
Tenemos que confiar en Dios y en su palabra. Fijaros, recordar lo que dice Romanos 8, 38 y 39. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y hay unos versículos un poco enigmáticos en 2 de Timoteo 2, versículos del 10, 2 de Timoteo 2, versículos del 10 al 13, dice: por tanto, todo lo soporto por amor a de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también nos negará, pero atentos a lo que viene después. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Si yo tengo a Cristo aquí dentro, aunque yo sea infiel, aunque yo peque, aunque yo me equivoque, aunque yo haga una locura, Él permanece fiel. ¿Por qué? Porque Él no puede negarse a sí mismo. Él es Dios, Él es el Señor. Y aunque yo sea infiel, aunque yo me equivoque, Él no puede negarse a sí mismo. Ahora, tienes que dar una respuesta a esta palabra de Dios. Tú tienes que dar tu respuesta personal, tu propia respuesta a la palabra de Dios. ¿Estás segura? ¿Estás seguro de tu salvación? Si no lo estás, habla con tus pastores. Habla conmigo, pero sobre todo habla con Él, habla con Dios. Reconcíliate con Él. Escucha su voz y síguele con amor. Hasta aquí el mensaje de la palabra de Dios. Oramos que haya sido de bendición para tu vida.